Amados hermanos y hermanas, antes de continuar con tu día, quiero que detengas todo por un momento. No fue casualidad que este video haya aparecido frente a ti. No fue una coincidencia ni una simple sugerencia del algoritmo. Fue el Espíritu Santo que te trajo aquí, porque hay una palabra urgente que tu espíritu necesita escuchar. Una palabra que puede proteger tu alma, abrir tus ojos y fortalecer tu fe. Vivimos tiempos que Jesús mismo profetizó, tiempos donde lo malo se hace pasar por bueno, donde la oscuridad se viste de luz, donde muchos ya no soportan la sana doctrina y siguen a maestros que solo les dicen lo que quieren oír. 2 Timoteo 4:3. Y es en medio de esta confusión espiritual que el enemigo ha desplegado su estrategia más peligrosa. No venir de frente, sino disfrazarse, infiltrarse, caminar entre nosotros con apariencia de piedad. Sí, amados, hay hombres y mujeres que se presentan como bondadosos, espirituales, inspiradores. Pero detrás de sus palabras hay un plan. Detrás de su sonrisa hay un pacto. Y detrás de sus ojos hay una oscuridad que no se ve con los ojos naturales. Estos no son simples pecadores confundidos. Son personas totalmente controladas por fuerzas demoníacas, instrumentos del infierno usados para destruir familias, dividir iglesias y apagar la fe de los hijos de Dios. Y lo más alarmante es que muchos de ellos no parecen malvados. Hablan bonito, ayudan a otros, citan la Biblia, oran en público. Pero por dentro son lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Jesús lo advirtió claramente. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y esos frutos, aunque se escondan por un tiempo, siempre terminan revelando la raíz. Porque una persona que vive bajo la influencia del Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, bondad, fe y dominio propio. Gálatas 5:22. Pero aquel que sirve a las tinieblas, aunque intente aparentar santidad, siempre deja tras de sí una huella de destrucción, confusión y dolor. Déjame decirte algo con la autoridad del Señor. El enemigo no teme a los cristianos que oran sin discernimiento. Él teme a los que oran con los ojos abiertos, a los que reconocen sus trampas, a los que no se dejan engañar por apariencias, a los que pueden mirar más allá de la carne y discernir el espíritu que hay detrás. Estamos en una guerra espiritual real, no simbólica. No es una metáfora, no es una idea teológica. Es una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cada día, millones de almas son influenciadas sin darse cuenta. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo no necesita aparecer con cuernos ni fuego. Él se infiltra a través de corazones rendidos al orgullo, al poder, a la codicia, al placer, al ego, y poco a poco convierte esas vidas en canales de destrucción. Por eso, hijo, hija de Dios, este mensaje no es para infundir miedo, sino para abrirte los ojos. Porque el verdadero peligro no está en los demonios que se manifiestan, sino en los que se ocultan detrás de una sonrisa amable. Dios me ha enviado a decirte hoy: despierta, abre tus ojos espirituales. No todo lo que brilla viene del cielo. Estamos en un tiempo donde el discernimiento no es un lujo, sino una necesidad. El discernimiento es lo que te salva de caer en las trampas del enemigo disfrazado de amigo. Y si esta palabra está llegando a tu corazón, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje
con alguien que necesita abrir sus ojos espirituales. Tu interacción ayuda a que esta palabra llegue a más personas, a más hogares donde hay confusión espiritual, a más corazones que hoy necesitan despertar del engaño. Y quiero que escribas en los comentarios esta declaración profética. Señor, dame discernimiento para ver más allá de las apariencias. Escríbelo con fe, porque cuando tú lo declaras, Dios activa la visión espiritual sobre tu vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a partir de este momento no es conocimiento humano. Es revelación bíblica, confirmada por la palabra, respaldada por el Espíritu, y necesaria para todos los que quieren caminar en santidad en medio de un mundo corrompido. Hoy comenzamos un viaje espiritual profundo, donde aprenderás cómo las tinieblas operan, cómo se infiltran, y cómo tú puedes levantarte como un guerrero o una guerrera de luz. No temas, porque el mismo Cristo que venció en la cruz te da autoridad para vencer también. Así que abre tu corazón, enciende tu espíritu y permite que la verdad de Dios te libere. Porque esta batalla ya no se libra en los montes ni en los templos. Se libra en los corazones. Amados, quiero que escuchen con atención lo que voy a decirles ahora, porque muchos cristianos viven derrotados no por falta de fe, sino por falta de conocimiento espiritual. Hay una verdad que el enemigo ha logrado esconder incluso dentro de muchas iglesias modernas. Los demonios son reales, operan hoy y están más activos que nunca. Vivimos en una era donde la ciencia, la psicología y la tecnología intentan explicar todo con lógica humana. Y sí, hay cosas que pueden tener explicación natural, pero hay otras que solo pueden entenderse en el plano espiritual. Porque no todo lo que se manifiesta en la conducta humana es psicológico. Algunas veces, y la Biblia lo muestra una y otra vez, son manifestaciones de espíritus malignos operando a través de cuerpos humanos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos la historia del hombre de Gadara, poseído por una legión de demonios. Dice la Escritura que vivía entre los sepulcros, que nadie podía dominarlo, que se hería a sí mismo con piedras. Pero cuando Jesús llegó, aquel hombre corrió, se postró y clamó con voz fuerte: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios dentro de él reconocieron inmediatamente la autoridad del Hijo de Dios. Y cuando Jesús les ordenó salir, aquel hombre quedó completamente libre, vestido y en su sano juicio. Esa historia nos enseña algo profundo. Los demonios no temen la religión, ni los templos, ni las oraciones vacías. Temen solo una cosa: la autoridad del nombre de Jesús pronunciado con fe verdadera. Pero escucha bien, aquel hombre no nació así. Él abrió puertas. No sabemos si fue a través de prácticas paganas, resentimiento, odio o pecado sin arrepentimiento, pero en algún punto su alma se volvió territorio del enemigo. Y eso mismo está sucediendo en nuestra generación. Corazones que comenzaron heridos, pero que, sin sanidad, se convirtieron en morada de oscuridad. En Lucas capítulo 13, Jesús sanó a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Y el texto no dice que era una enfermedad física solamente, dice que era a causa de un espíritu de enfermedad. Jesús la miró y dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y al instante se enderezó. Esto prueba que hay dolencias que no vienen del cuerpo, sino del alma o del espíritu oprimido. No todo lo que parece físico es físico. No todo lo que parece emocional es emocional. Algunas veces hay raíces espirituales invisibles detrás del sufrimiento humano. En Hechos 16, también leemos de una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ella seguía a Pablo y a Silas por las calles, diciendo cosas verdaderas. Estos hombres
son siervos del Dios Altísimo. Pero aunque sus palabras eran correctas, su espíritu no lo era. Y Pablo, discerniendo que era una influencia demoníaca, reprendió el espíritu en el nombre de Jesús. Y la joven fue liberada instantáneamente. Esto nos enseña algo muy importante. El enemigo puede decir cosas verdaderas, pero con un propósito falso. Puede usar palabras piadosas para sembrar confusión, manipulación y orgullo. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Porque no es lo que se dice con la boca lo que determina la pureza, sino el espíritu que está detrás. Ahora bien, muchos preguntan, ¿puede una persona ser poseída en este tiempo? Y la respuesta, basada en la Escritura, es sí. No solo puede, sino que lo está haciendo. Solo que hoy la posesión no siempre se ve como en los tiempos bíblicos, con gritos, fuerza sobrenatural o violencia. Hoy se manifiesta de formas más sutiles, en corazones endurecidos, en mentes dominadas por la mentira, en estilos de vida entregados al pecado sin remordimiento. Satanás no siempre busca espectáculo. Muchas veces prefiere el silencio. Prefiere caminar disfrazado de virtud para engañar incluso a los escogidos. Mateo 24:24. Por eso, no basta con ser cristiano de nombre. Debemos ser cristianos llenos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu puede revelar lo oculto. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos viviendo esos tiempos. La confusión doctrinal, el relativismo moral, el falso evangelio de prosperidad sin santidad. Todo eso son doctrinas de demonios disfrazadas de modernidad. Y no es casualidad. El diablo sabe que su tiempo se acorta. Por eso ha intensificado su actividad en la tierra, levantando influenciadores, artistas, políticos, incluso predicadores que ya no hablan bajo la unción del Espíritu Santo, sino bajo el poder de las tinieblas, aunque ellos mismos no lo sepan. Pero escucha bien esta verdad. El poder del diablo es real, pero no es absoluto. Él no tiene autoridad sobre un hijo o hija de Dios que vive bajo cobertura y obediencia. Cuando una vida está sometida a Cristo, el enemigo puede atacar, pero no puede destruir. Puede rugir como león, pero no puede devorar a quien está firme en la fe. 1 Pedro 5:8-9. Y aquí está la clave. No se trata de tener miedo al diablo, sino de tener conciencia espiritual. Porque mientras tú ignoras que hay una guerra, él está planeando tu derrota. Pero cuando abres tus ojos y caminas en la luz de la palabra, el infierno pierde terreno. Jesús no nos dejó huérfanos ni desarmados. Nos dio autoridad. Lucas 10:19 declara: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa promesa sigue vigente. No importa cuán fuerte parezca el ataque. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Así que, amado, abre tu espíritu a esta verdad. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Pero si permaneces en Cristo, si llenas tu mente de su palabra, si guardas tu corazón en oración, ningún demonio, ninguna mentira, ninguna manipulación podrá robarte lo que el Señor te entregó. Amados, el enemigo es astuto. No siempre se manifiesta de forma espectacular ni con manifestaciones sobrenaturales evidentes. En la mayoría de los casos, se oculta detrás de comportamientos, emociones o actitudes que parecen humanas, pero que, en realidad, son el reflejo de una opresión espiritual profunda. Por eso hoy,
Con la ayuda del Espíritu Santo, quiero revelarte 5 señales claras de que una persona puede estar bajo la influencia o el control de fuerzas demoníacas. Estas señales están en la Biblia, y al reconocerlas, aprenderás a protegerte, a discernir y también a interceder por otros. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero el diablo odia la verdad, porque la verdad expone la oscuridad. Por eso, una de las primeras señales de influencia demoníaca es la resistencia continua a la palabra de Dios. Personas que pueden escuchar la predicación, sentir la presencia del Espíritu, ver milagros delante de sus ojos, y aún así, su corazón permanece endurecido. Esto no es simple incredulidad natural, es ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice, «El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio». Hay gente que se burla del Evangelio, que tuerce las Escrituras, que se ofende cuando se les habla de arrepentimiento, y eso no es casualidad. El enemigo ha cerrado sus oídos para que no escuchen la voz de Dios. El corazón endurecido es el primer campo de batalla del infierno. Si notas que una persona rechaza constantemente lo que viene de Dios, no por ignorancia, sino por orgullo, es probable que haya una influencia demoníaca operando para mantenerla lejos de la verdad que libera. El diablo se alimenta del resentimiento. Efesios 4:26-27 dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Cuando alguien guarda ira en su corazón, el enemigo gana territorio. Por eso vemos tanta violencia hoy, en familias, en redes sociales, en las calles. Personas que explotan por cosas mínimas, que viven cargadas de odio, que desean venganza y disfrutan del dolor ajeno. Eso no es carácter, eso es influencia demoníaca. El odio, cuando se cultiva, se convierte en una puerta abierta al infierno. Y muchos, sin darse cuenta, están siendo guiados por ese espíritu de ira, destruyendo todo a su alrededor. El enemigo usa la emoción del enojo como una cadena. Por eso, si alguien pierde el control fácilmente, si guarda rencor durante años, no está luchando solo con emociones humanas, está siendo influenciado por fuerzas espirituales de destrucción. Otra evidencia clara es la fascinación por lo prohibido. Películas de terror, ocultismo, magia, supersticiones, astrología, prácticas de energía, música con mensajes de rebeldía, o incluso un deseo inexplicable de experimentar lo que Dios prohíbe. Cuando una persona se siente cómoda con lo que a Dios le desagrada, hay una voz espiritual detrás que está alimentando ese deseo. Isaías 5:20 lo advirtió: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Hoy, el sistema del mundo ha normalizado el pecado y ridiculizado la santidad. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, están abriendo puertas a través del entretenimiento o de amistades espiritualmente contaminadas. Recuerda esto: los demonios se alimentan de lo que consumes. Si alimentas tu mente con oscuridad, no esperes vivir en luz. Por eso, cuando veas una atracción persistente hacia lo impuro, hacia lo perverso, hacia lo que destruye la pureza, detente y examina. Puede haber una influencia espiritual que necesita ser rota en el nombre de Jesús. Escucha bien, no toda tristeza es demoníaca, pero cuando la tristeza se convierte en un estado de desesperanza permanente, cuando el alma pierde toda capacidad de sentir gozo, fe o propósito, puede haber una opresión espiritual activa. El Salmo 42:11 dice: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios». El enemigo ama cuando una persona pierde la esperanza, porque una mente sin esperanza
Es terreno fértil para el engaño y el pecado. Muchos hoy están viviendo bajo una nube de oscuridad. No porque falte medicación o terapia, que son válidas, sino porque hay un espíritu de tristeza que los ha atado en el silencio y el miedo. Jesús vino a romper esas cadenas. Isaías 61:3 dice que Él vino a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Donde hay depresión sin causa aparente, hay que orar, hay que reprender, porque puede tratarse de una guerra espiritual invisible. Esta es, quizás, la más peligrosa de todas, porque el orgullo fue la primera puerta que el diablo abrió en el cielo. Isaías 14 describe la caída de Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. El orgullo fue lo que convirtió a un ángel en demonio, y sigue siendo el arma favorita del enemigo. Cuando una persona ya no escucha consejo, cuando cree que no necesita corrección, cuando siente que su conocimiento espiritual es suficiente y deja de depender del Espíritu Santo, ha caído en el mismo error que Lucifer. El orgullo es el perfume preferido del infierno. Aparenta fortaleza, pero por dentro huele a muerte espiritual, y cuando entra en el corazón de un creyente, destruye su comunión, su sensibilidad y su cobertura. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no es debilidad, es protección, porque el que camina en humildad camina bajo la cobertura del cielo. Amados, hasta este punto hemos comprendido que la guerra espiritual es real, que los demonios influyen y que muchas veces lo hacen de forma sutil, silenciosa y constante. Pero aquí viene la mejor parte. Jesús no solo vino a revelarnos el problema, sino a darnos la victoria. Él no nos dejó indefensos frente al enemigo. Nos dio autoridad, herramientas y cobertura para vivir libres, caminar en santidad y romper toda cadena de oscuridad. La libertad no es un sueño, es una realidad disponible hoy, aquí, ahora. Y en este momento, el Espíritu Santo puede comenzar a trabajar en tu vida, en tu casa, en tu mente y en tu corazón. Así que escucha bien, porque te voy a mostrar 4 pasos bíblicos y espirituales para romper toda influencia demoníaca y cerrar toda puerta abierta al enemigo. Paso 1. Arrepentimiento genuino y confesión delante de Dios. No hay liberación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta del cielo y cierra la del infierno. Hechos 3:19 dice, Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos, le quitamos al enemigo el derecho legal de operar en nuestras vidas. El diablo solo actúa donde tiene permiso, y ese permiso se lo damos cuando caminamos en pecado oculto o en desobediencia. Pero cuando tú vienes a Cristo con un corazón quebrantado, cuando reconoces tus errores y los entregas a sus pies, toda cadena se rompe, toda maldición pierde fuerza, y el poder del infierno retrocede. 1 Juan 1:9 lo confirma. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay puertas abiertas en tu vida, pecados repetitivos, heridas no sanadas, hábitos impuros, relaciones tóxicas, hoy es el momento de decir, Señor, me arrepiento. Cierro esta puerta en el nombre de Jesús. Y cuando lo haces con sinceridad, el Espíritu Santo entra y comienza a limpiar lo que el enemigo había ensuciado. Paso 2. Declarar la autoridad del nombre de Jesús sobre toda área de tu vida. El nombre de Jesús no es una fórmula, es una autoridad viva y eterna. Filipenses 2:9-10 dice, Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando una persona usa ese nombre con fe, el infierno tiembla. Porque todo espíritu de oscuridad reconoce la voz de la autoridad divina. Jesús dijo en Marcos 16:17, «En mi nombre echarán fuera demonios». No dijo en el nombre del pastor ni en el nombre de la iglesia, sino en mi nombre. Así que si sientes opresión espiritual, temor, ataques en sueños, pensamientos oscuros o influencias negativas, coloca tu mano sobre tu corazón y di con fe: en el nombre de Jesús, toda fuerza contraria se va ahora. No tienes que gritar. No necesitas fórmulas complicadas. Solo necesitas autoridad espiritual, y esa autoridad nace de tu relación con Cristo. El enemigo no teme tus palabras, teme tu conexión con el Espíritu Santo. Por eso, cuando caminas en obediencia, tu voz en el mundo espiritual tiene peso, y tus decretos se vuelven decretos del cielo. Paso 3. Romper alianzas y objetos que conectan con las tinieblas. Muchos creyentes siguen oprimidos porque mantienen conexiones ocultas con el pasado. Fotos, regalos, amuletos, símbolos, objetos de prácticas espirituales pasadas, música o contenido que glorifica el mal. Todo eso actúa como puntos de contacto con el mundo de las tinieblas. Hechos 19:19 dice que cuando muchos en Éfeso creyeron, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos. ¿Por qué lo hicieron? Porque entendieron que no se puede tener comunión con la luz y con las tinieblas al mismo tiempo. 2 Corintios 6:14. Si quieres ser completamente libre, tienes que romper toda alianza, todo recuerdo, todo objeto que sirva de portal o conexión con el pasado oscuro. Libérate de lo que ata tu espíritu. Suelta lo que el enemigo usa para reclamar derechos sobre ti. La verdadera libertad no solo se declara, se demuestra. Cuando eliminas de tu vida todo lo que alimenta la oscuridad, tu alma comienza a respirar otra vez. Paso 4. Permanecer bajo cobertura espiritual y vida de oración constante. Jesús enseñó en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, si esa casa queda vacía, el espíritu vuelve con otros 7 peores. Por eso, la liberación no termina cuando el demonio se va, sino cuando el Espíritu Santo ocupa ese lugar. El enemigo siempre busca entrar donde hay vacío. Por eso, después de romper cadenas, debes llenarte de la presencia de Dios cada día. Ora, ayuna, lee la palabra, busca comunidad espiritual, sométete a un pastor o líder lleno del Espíritu Santo, porque la cobertura protege. La independencia espiritual es peligrosa. El enemigo busca ovejas solas. Efesios 6:11 lo dice claramente. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura no se pone una vez, se viste cada mañana. La verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra, la oración. Cuando estás armado con eso, ningún dardo del enemigo puede tocarte. Cuando aplicas estos pasos, arrepentimiento, autoridad, ruptura y cobertura, el resultado no es solo liberación, sino transformación. Porque Cristo no vino solo a echar fuera demonios, vino a llenarte del Espíritu Santo, a cambiar tu naturaleza, a convertirte en luz para otros. Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No fuiste creado para vivir oprimido, sino para reinar con Cristo. No fuiste llamado a temer, sino a vencer. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro sobre ti que toda atadura se rompe, toda oscuridad retrocede, y la presencia de Dios llena tu hogar, tu mente y tu corazón. Porque donde Cristo entra, el infierno sale. Donde hay luz,
Las tinieblas no prevalecen. Si este mensaje está ministrando tu espíritu, escribe ahora en los comentarios: Jesús, llena mi vida con tu luz y cierra toda puerta al enemigo. Y si sientes que este contenido debe llegar a más almas, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita romper cadenas espirituales, porque cada vez que compartes la luz, una oscuridad pierde su poder